Saludos y como siempre, sean todos bienvenidos para juntos, como todos los días que podemos encontrarnos, poder leer, poder asimilar lo que Dios nos dice a través de sus santas escrituras. Las escrituras que nos dan las fuerzas para poder seguir adelante, que nos dan a nosotros el ánimo para poder tener ese vigor y esa energía para poder enfrentar las faenas diarias y cualquier cosa que se nos presenta de momento. Si nosotros no tenemos un buen ánimo, en vano las cosas que vamos a hacer nos van a quedar bien, porque el ánimo es una cosa vital, muy necesaria para poder tener triunfo en lo que estamos haciendo. Y vamos a hablar precisamente sobre eso, sobre el ánimo que tenemos que levantar diariamente para enfrentar todas las cosas que tenemos que hacer. Y vamos a empezar leyendo en el libro de Salmos, en el capítulo 27, el versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Quién puede frenarnos a nosotros para hacer algo que queremos hacer? Algo que Dios ha puesto para que nosotros lo hagamos. Hay que enfrentar las cosas y con el ánimo de que vamos a vencer. Con el ánimo de que Dios está con nosotros. Si nosotros no tenemos a Dios con nosotros, en vano vamos a ir a la guerra. En vano vamos a poder enfrentar cualquier cosa. Nosotros tenemos que tener presente esto, que Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No podemos, porque cuando nosotros no tenemos un buen ánimo para enfrentar las cosas, pues como que nos achicamos, ¿no? Nos ponemos temerosos y entonces no podemos enfrentar cualquier cosa que tengamos que hacer, a donde tengamos que ir, si tengo que ir a un lugar, porque tengo el miedo, porque no tengo ese ánimo, no tengo esa destreza, no tengo esa vitalidad de decir voy a ir a hacer eso, me voy a enfrentar a esa situación. Nosotros siempre debemos de tener presente que Dios está con nosotros. Dios es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Jehová de los ejércitos está a mi lado. Ahora, nosotros no debemos de enfrentar cosas que no son nuestras. Y decir, no, yo voy a ir a tal lugar porque Dios está conmigo y Dios no va a pasar nada. Si no es una cosa que nosotros debemos de ir y de hacer eso, es imprudencia. Es decir, no, en ese caso estamos cometiendo una imprudencia, porque Dios nos avisa cuando hay cosas que no debemos de hacer. Y Dios, cuando hay una cosa que hay que hacer, nos da a nosotros la paz y la tranquilidad de que si eso es una cosa que es vital, que lo tenemos que hacer, levante el ánimo y vaya. Y vaya, porque Dios va a ir con nosotros. Dios va a ir delante de nosotros. Dios va a ir a ese lugar. Dios va a hacer esa gestión. Dios va a hacer ese trabajo con nosotros ahí. No es que seamos imprudentes, porque hay que ser sabios. Hay que ser sabio para saber qué es lo que yo voy a hacer. Pero si lo que yo voy a hacer es de Dios porque se presentó y es una necesidad imperiosa, no es porque yo quiera hacerlo, no es porque yo estoy arriesgando mi vida o arriesgando las cosas por un capricho o para demostrarle a otra persona algo. No, nosotros no tenemos que demostrarle a nadie nada. Nosotros tenemos que ser prudentes en la vida y tenemos que ser disciplinados y saber cuándo lo que voy a hacer es de Dios y saber entonces que Dios va a ir conmigo. Aunque sea algo un poco riesgoso, aunque sea algo que quizás no lo domine todo, no sepa hacer bien las cosas, si lo tengo que hacer, Dios va a estar conmigo allí en ese momento. Y vamos a leer también el libro de Salmos, en el capítulo 31, el versículo 24. Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Tome aliento. Debemos de esforzarnos y tener ese aliento de que lo que voy a hacer es de Dios. Porque toda la vida de nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, toda la vida, tengamos la edad que tengamos, todo debe ser guiado y asesorado por Dios. Si nosotros todas las cosas las hiciéramos pensando si lo que yo voy a hacer es de Dios o no es de Dios, ¿Cristo lo haría o no lo haría? ¿Cristo iría a ese lugar o no iría?
¿Cristo enfrentaría la situación esa o no la enfrentaría? Si siempre nosotros fuéramos así, fuéramos disciplinados ante Dios, fuéramos disciplinados como hijos e hijas, nosotros tendríamos más triunfo en la vida. Nosotros podríamos estar más tranquilos, más serenos. Podríamos tener un mejor ánimo en la vida. Podríamos tener esa esperanza que Dios nos da a nosotros y que a veces por las circunstancias que se nos presentan, como que disminuye esa confianza que tenemos en nosotros, y muchas veces muchas personas desconfían hasta de Dios, hasta de su existencia, porque dicen a veces, ay, pero ¿por qué suceden estas cosas? Si Dios existiera, no existirían estas cosas, no pasarían estas cosas. Pero es que nos recordamos de que en este mundo en que estamos viviendo todos nosotros, no solo está Dios aquí con nosotros. Nosotros siempre estamos con Dios, o le estamos dando la oportunidad al otro que también está aquí, a Satanás. O es que no, es que se nos olvida que muchas cosas malas, que muchas cosas que suceden, está asesorado por Satanás, en el sentido de que muchas personas se apartan de Dios, se alejan de Dios y se acercan a Él. Porque precisamente nosotros estamos más cerca de las cosas, de los demonios, si nos apartamos de Dios. Pero si nosotros estamos con Dios, miren, esos personajes no nos pueden hacer nada a nosotros. No pueden. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la cobertura de Dios. Tenemos la cobertura de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y sabemos entonces que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Recordemos que en el mundo hay mucha maldad, pero es que esas personas que cometen esas maldades pueden decir que son cristianos. ¿De dónde son? ¿A quiénes sirven? Nosotros debemos de seguir sirviendo al Señor y seguirnos acercando cada vez más a Él, a su cobertura. En el libro de Salmos, seguimos en Salmos, en el capítulo 46, el versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Es el Dios de Jacob. Es nuestro Dios. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Eso lo hemos leído mucho en el Antiguo Testamento, en Génesis, ¿sí? Dios de Isaac, Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios mío. Dios nuestro también. Él es quien nos da a nosotros la cobertura. ¿Cuándo? Cuando nos acercamos a Él, cuando estamos con Él. Nosotros no podemos tener la cobertura de alguien si nosotros estamos en otro lado. Como les he dicho en otros momentos, secularmente, ¿quién le paga y quién le da la cobertura a una persona? Vamos a suponer, en el mundo hay muchos países, muchos lugares. Si usted vive en un país, le va a pagar el gobierno de ese país. No le va a pagar el del otro, le va a pagar con la moneda que tenga. Hay muchas monedas en el mundo diferentes. Le va a pagar con esa moneda. Aunque sea un centro de trabajo privado o sea estatal, le va a pagar con esa moneda de ahí, de ese lugar. Si usted se va de ese lugar y usted se va y va a vivir a otro país que hay otra moneda, y usted trabaja en ese país, le van a pagar con la moneda de ese país. No le van a pagar donde usted era. Donde usted era le pagaron cuando usted vivió allá. Pero cuando usted se fue para otro lugar, le van a pagar con la moneda de ese lugar. Porque es así, porque en el mundo hay muchas monedas diferentes. Lo mismo sucede en el mundo cristiano. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. A quien nosotros le sirvamos, de ahí vamos a tener la cobertura. De ahí vamos a tener el pago. Nosotros no podemos decir que somos de un lugar y vamos a querer entonces las prebendas del otro lugar. Si las personas le sirven a Satanás, van a tener el pago de Satanás. Si la persona está con Cristo, vamos a tener la cobertura de Cristo. Y no podemos decir que por la persona se murió, mira, tan bueno que era y era cristiano y se murió. Claro que todo el mundo se va a morir. Todo el mundo se va a morir. ¿De qué? De distintas cosas.
Pero la salvación del alma de nosotros, esa depende de nuestra conducta, de nuestra fe y de nuestra alianza con las cosas que dice el Señor aquí en sus escrituras, de lo que nosotros hagamos, el pacto que nosotros tengamos con el Señor. Porque el Señor está ahí para todos nosotros, está ahí para todos nosotros. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Acercarnos cada vez más a Él. No alejarnos, sino acercarnos. En 1 Corintios, en el capítulo 16, los versículos 13 y 14. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Vamos a hacer las cosas siempre con amor. Con amor a lo que estamos haciendo. Hacer las cosas como para Dios, como dice en otra parte de la Escritura. Hacer las cosas como para Dios, no para los hombres. Vivamos siempre sabiendo bien que nuestra ayuda viene de Jehová. Viene de nuestro Salvador. Viene de Jesucristo. Recordemos que tenemos un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No tenemos otro. Ese es el que quiere pasar la eternidad con cada uno de nosotros. Vamos a terminar con este versículo conocidísimo, súper conocido por todos nosotros. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Donde quiera que estemos, a donde quiera que usted vaya, si es de Dios, vaya porque Dios va a estar con usted. Donde vaya. No tema, esfuércese y sea valiente. Yo también debo de esforzarme y ser valiente. Volveremos a encontrarnos, si el Señor así nos lo permite, y estaremos dirigidos y asesorados por el único Dios. Y estaremos presentes, usted y yo, entre nos. Dios le bendiga.